Estamos en vivo en Casa de Gobierno, habla el jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich. Allí están las imágenes en vivo, lo escuchamos. Yacimientos petrolíferos fiscales, nuestra querida YPF, que por una decisión estratégica de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy produce gas y petróleo para los argentinos, ha publicado un informe estadístico respecto a un histórico aumento de la producción de petróleo y gas después de 10 años que no se producía un evento de esta naturaleza. En gas desde 2004 había experimentado 9 años de caída interanual y la producción de gas ha tenido un incremento del 11,4% 2013 respecto a 2012 y la producción de petróleo 8,7% en igual periodo. Para nosotros este es un dato significativo e importante porque tiende a generar las condiciones para el autoabastecimiento energético, para tener la soberanía energética absolutamente necesaria para garantizar una estrategia de crecimiento de carácter sustentable de la economía argentina. Pero a su vez, YPF crece en un contexto en donde otros inversores privados han tenido un decrecimiento de casi menos 5% desde el punto de vista de los niveles globales y promedios de producción. Por lo tanto, la decisión estratégica de garantizar la producción de YPF es lo que va a permitir definitivamente generar o señalar el camino para que Argentina tenga autoabastecimiento energético y en consecuencia genere ahorro de divisas, que a su vez es lo que nos va a permitir una mayor sostenibilidad en la estrategia de crecimiento de la economía. Es un dato importante, del mismo modo que nosotros consideramos un dato trascendente que la comercialización de tractores para el año 2013 respecto al periodo anterior, al 2012, ha tenido un crecimiento del 50%. Son 6.650 nuevas unidades o cosechadoras con un crecimiento del 32%, que son aproximadamente 908 unidades. Todos estos datos que son significativos porque uno observa siempre las estrategias desde el punto de vista de la acción comunicacional tendientes a no reconocer lo que se viene desarrollando en la Argentina en los últimos 10 años. Y la verdad es que muchas veces lo que uno observa como estrategia permanente de publicación no es lo que nos dicen las distintas cadenas de valor. Nosotros vamos a llegar, como dije anteriormente, a casi 38 cadenas de valor desde el punto de vista del proceso económico para de aquí a fines del mes de enero, y los primeros 15 días del mes de enero vamos a generar las condiciones para acuerdos que nos permitan sustituir importaciones, incrementar exportaciones, garantizar la provisión de bienes y servicios de buena calidad a precios razonables a los efectos de verificar el proceso de formación de precios, identificando si existen posición dominante o que afecte a toda la cadena de valor. Y a su vez, naturalmente, preservar e incrementar los niveles de empleo. Nos parece que ese es el rol dinámico que tiene que tener un Estado moderno, un Estado capaz de establecer estrategias de financiamiento, reducción de la informalidad laboral, propender a garantizar mecanismos de negociaciones desde el punto de vista salarial con el objeto de incrementar la capacidad desde el punto de vista productivo. Nos parece muy importante compartir estos datos con ustedes. En segundo lugar, quería hacer referencia al tema de todo el tiempo, muchos economistas que son los eternos fracasados en la República Argentina, porque son los que los contratan muchos empresarios para decir lo que ellos no quieren decir, o que en definitiva son empleados o voceros de determinado tipo de estrategias de carácter económica de grupos dominantes de interés. Entonces, en la República Argentina nos conocemos todos, así que sabemos todos quién trabaja para quién. Y en función de eso, algunos ya rozan lo ridículo o lo definitivamente irresponsable desde el punto de vista de sus pronósticos. Y a su vez, muchos hacen política, porque en definitiva pretenden hacer política desde su condición supuesta de economista. Pero cuando van a elecciones, nos sacan un voto. Entonces, es muy importante que el pueblo argentino sepa que muchos de esos economistas que hablan todo el tiempo respondiendo a determinado tipo de intereses económicos, cuando en definitiva tienen que ir a lograr el consenso y la voluntad de los ciudadanos para que los voten en las elecciones, no los vota nadie.
Así que eso es muy importante porque así es muy fácil escudarse detrás de intereses económicos para hablar y decir cuestiones irresponsables a los efectos de generar incertidumbre o determinadas condiciones para favorecer a sus propios intereses políticos o económicos. Quiero transmitir esto porque Argentina tiene un programa fiscal que es el presupuesto público más la decisión administrativa reglamentaria del presupuesto. Nosotros, con el equipo económico, hacemos un monitoreo permanente, porque me corresponde a mí, en virtud del artículo 100 y 101 de la Constitución Nacional, hacer recaudar las rentas de la Nación y a su vez también la administración del presupuesto, que es una responsabilidad con rango constitucional. Y obviamente la Presidenta de la Nación, como jefa máxima de la Nación, lo que establece es un sistema para la evaluación y el monitoreo desde el punto de vista de la recaudación fiscal. La recaudación fiscal en el mes de enero está teniendo un comportamiento muy positivo y efectivamente los niveles de proyección de recursos sobre erogaciones generaría un resultado positivo y eso es lo que nosotros estamos monitoreando. O sea, la República Argentina, digo porque muchos dicen Argentina no tiene un programa económico. Bueno, las reglas básicas que son regla fiscal, monetaria y cambiaria existen. La regla fiscal a través del presupuesto público más la decisión administrativa más la proyección de recursos, erogaciones y resultado fiscal primario y financiero. Existe también obviamente un programa monetario, cambiario y financiero que fue publicado por el Banco Central de la República Argentina. Yo repito esto porque pareciera que no tiene ningún tipo de interés o de atractivo. El sistema financiero argentino tiene 81 entidades financieras, 1,8% de incobrabilidad, el más bajo de la serie estadística de tiempo más larga que se tenga memoria. El nivel de préstamos creció del 8 al 17%, eso implica que muchas más pequeñas y medianas empresas y muchas empresas argentinas accedieron a financiamiento. La República Argentina, a través de una decisión política de la Presidenta, ha establecido una estrategia de crédito regulado para llegar a las pymes con tasas más bajas, a los efectos de incrementar la tasa de inversión. Y a su vez, los créditos hipotecarios, tomando la sumatoria del sistema, superan los 200.000 créditos hipotecarios, en donde Procrear tiene un rol muy significativo. Y eso tiene mucho que ver con la dinámica que tiene el mercado inmobiliario, sobre todo lo que uno advierte desde el punto de vista de la generación de empleo desde la construcción. Hoy superan los 400.000 trabajadores, o por lo menos el último dato en el último trimestre del año pasado. Lo mismo que el récord en los despachos de cemento, lo mismo que el récord de determinado tipo de insumos básicos y estratégicos del sector. Entonces, un sistema financiero líquido, solvente, que aumenta la capacidad prestable, que incrementa el volumen total de depósito, porque ese es el otro problema de Argentina respecto a opciones financieras. Ustedes saben que las personas físicas no pagan impuestos a las ganancias. Por lo tanto, la tasa de interés efectiva es superior en tanto y en cuanto la tasa nominal de interés tiene un valor adicional que tiene que ver con la obtención del ingreso sin pagar. Ejemplo, yo tengo 100 pesos, tengo una tasa de interés de 20 pesos, 20% en el año, logro efectivamente que me devuelvan el capital más el interés y no pago efectivamente el impuesto a las ganancias, que me restaría el equivalente al 35% correspondiente de la misma. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es que, en definitiva, cuando uno observa también la evolución de la tasa de interés, muchas personas físicas tienen la capacidad de generar el ahorro correspondiente a una tasa de interés efectiva superior a la tasa nominal misma. Y a su vez, lo que quiero transmitir es que el tema de la política cambiaria tiene una definición en la Argentina, que es tipo de cambio flotante. Y ahí es donde empieza la discusión permanente desde el punto de vista del mercado único y libre de cambios respecto a una versión que muchos se empecinan en publicar y transmitir. Un mercado no transparente, en donde predominan acciones asociadas al narcotráfico, al lavado de dinero, acciones absolutamente ilegales de evasión fiscal. Porque si uno quiere efectivamente asociar el tipo de cambio a la actividad empresaria, el importador sabe que con un procedimiento determinado adquiere un bien y se afectan las reservas del Banco Central para cancelar la importación de ese bien. Y quiero transmitir con esto lo siguiente. ¿Saben cuánto en los últimos 10 años ha habido de importaciones en la Argentina? Se han pagado aproximadamente 440.000 millones de dólares. ¿Saben cuántos fueron dólares en atesoramiento? Estimativamente 143.000 millones de dólares.
¿Saben cuántas cajas de seguridad hay en Argentina? Más de 700.000. Eso implica que muchos argentinos han podido, primero, acceder al empleo. Segundo, mejorar sustancialmente sus salarios, 72% en el promedio en los últimos 10 años. Tercero, han podido diversificar su ahorro, desde la adquisición de un auto hasta electrodomésticos, hasta ir accediendo progresivamente a una vivienda y a su vez mejorar sus condiciones de vida, porque el turismo ha implicado 35.000 millones de dólares desde el punto de vista del flujo asignado en materia de uso del dólar correspondiente. Entonces, el planteo que me parece que es importante para todos los argentinos es pensar en el rol que tiene el Estado para resguardar efectivamente el volumen de reservas y administrar eficazmente esos recursos. Y lo digo desde esta perspectiva. Nosotros ayer estuvimos con exportadores, primero para aumentar y diversificar las exportaciones, por ejemplo, de la industria automotriz, para obtener la búsqueda de nuevos mercados, para integrar mejor la cadena de valor, para suprimir lo que significa el déficit comercial integral de la cadena, que es de 8.000 millones de dólares, incrementando la inversión de autopartes y generando un modelo que nos permita no solamente sostener los 150.000 empleos directos e indirectos del sector, sino incrementar aún más la producción. Estuvimos con el sector frutícola, con cerealeras y oleaginosas, con con todo lo que significa la producción y exportación de alimentos. Entonces, nosotros tenemos que pensar en que la Argentina, los argentinos que me están mirando desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, Chaco, Formosa, Córdoba, ¿qué es lo que quieren? Lo que quieren los argentinos es que la Argentina tenga crecimiento económico, que las industrias puedan reproducirse, sustituir importaciones, aumentar su producción, exportar más, generar más empleo, mejorar la tasa de salarios. Y obviamente que el Estado intervenga para que aquellos empresarios que usan su posición dominante para remarcar precios, exista un Estado que intervenga a los efectos de que el consumidor tenga bienes en mejores condiciones. De eso se trata. Por eso yo lo que digo es, me parece que es absolutamente imprescindible pensar que existe una estrategia desde el punto de vista económico con objetivos muy claros. Sostener y aumentar el empleo, incentivar la producción nacional, defender las industrias. Ahora nosotros defendemos las industrias con administración del comercio, pero también la Presidenta ha dado una instrucción muy clara. Le decimos a todos los industriales que la administración del comercio para proteger la industria no tiene que ser la patente de corso para afectar o perjudicar a los consumidores. Por eso la Presidenta dijo que estaba dispuesto a abrir importaciones en aquellos rubros en donde observe que la estrategia de las industrias o los empresarios implique generar precios elevados para quitar poder adquisitivo del salario. Y por último yo quiero transmitir lo que ha significado o lo que significa para Argentina algunas discusiones que se dan en la agenda pública. Por ejemplo, las transacciones vía Internet, que es un tema que forma parte de la agenda mediática. Bueno, ustedes saben, el 65% de esas adquisiciones por Internet provienen de Hong Kong y China, a través de una estrategia muy agresiva desde el punto de vista de la penetración vía comercio electrónico. Nosotros, desde el Estado, lo que pretendemos es, primero, garantizar que existan operaciones transparentes, fiscalmente sustentables, pero a su vez, lo que nosotros le tenemos que preguntar a todos los argentinos es, ¿usted quiere que en Argentina haya industria argentina? ¿Que haya trabajadores argentinos? ¿Que haya producción argentina? Entonces, si nosotros queremos defender la producción nacional, la industria nacional, el empleo genuino, la tasa de salarios, entonces también tenemos que ser capaces de defender lo nuestro. ¿Quién nos va a defender a nosotros si no nos defendemos nosotros mismos? Yo invitaría a muchos de ustedes a que participen en las reuniones con los empresarios, para que ellos les comenten lo que significa ingresar en el comercio de muchos lugares en el mundo. ¿Saben el esfuerzo que es penetrar en los países para vender producto argentino con valor agregado? No es una tarea fácil ni sencilla. Ahí participa el Estado, pero tiene que tener industriales, afectar recursos humanos calificados
para no solamente tener calidad de producto, sino estrategia de comercialización. Entonces me parece que lo que nosotros hacemos es defender la plata de los argentinos, defender el interés nacional. Eso me parece que tiene que ser compartido por todos. Y por último, yo quisiera transmitir lo siguiente, respecto al tema del foro de Davos. Hay un informe, ustedes saben cómo se califican los informes en muchos diarios. Se pone énfasis en clima de negocios, expectativas, confianza y calidad de las instituciones, malas para Argentina, por supuesto, nunca un título bueno. Ahora, cuando había otra organización no gubernamental que dijo el problema del mundo es la desigualdad y Argentina ha corregido la desigualdad en América del Sur, me parece que el valor es así, muy poco significativo. Entonces, lo que quiero transmitir es un debate importante en la Argentina. Muy bien, ustedes saben que el comercio exterior, casi el 65% está en empresas transnacionales en Argentina. Muchos de sus directivos seguramente opinarán. Ahora, me parece muy importante cuál es el clima de negocio favorable para un país. Primero, que exista mercado interno, que exista posibilidades de exportar, que existan posibilidades de generar empleo y rentabilidad, porque si no, ¿a quién le van a vender lo que produce? Primera cuestión esencial. Segunda cuestión, siempre se habla de calidad de las instituciones. ¿Ustedes creen que en la Argentina no hay calidad en las instituciones? Primero, la presidenta de los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, fue electa en octubre del año 2011 con el 55% casi de los votos. Existe un Congreso que funciona regularmente. ¿Les puede gustar que la mayoría esté en manos de la conducción del oficialismo? ¿O que los gobernadores son todos electos democráticamente? Los diputados, senadores, los intendentes, concejales. La Corte Suprema de Justicia tuvo un proceso de concurso público ante entes y oposición, una ley que reduce a 5 miembros cumpliendo los plazos correspondientes. Entonces, lo que es importante reconocer es que muchas veces el poder económico tiene un refugio precisamente en grupos mediáticos concentrados e incidencia corporativa en el Poder Judicial. Entonces, lo que yo quiero es pensar que en Argentina existen primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, existe periodicidad de los mandatos, existen elecciones libres y democráticas, existe oposición, existen medios de comunicación libres e independientes, existe plena libertad de expresión. Entonces, ¿de qué calidad institucional hablamos que está puesta en discusión? Se podrá discutir o no la regulación económica, pero eso es un problema de instrumentos de política económica. Lo que no se puede poner en discusión en la Argentina es la calidad institucional. Así que respondo a sus preguntas. Buen día, ministro Hernán Mundo de Radio Nacional. Queríamos saber, a partir de algunas declaraciones de las últimas horas, sobre todo una del ministro de Defensa, Agustín Rossi, respecto de un acto público esta tarde con la reaparición de la presidenta Cristina Fernández, el motivo del acto y, por otro lado, saber si ya está, se sabe específicamente si está confirmada la presencia de la presidenta la semana próxima en la cumbre de La Habana, la cumbre de Cuba. Bueno, en primer lugar, la Presidenta de la Nación efectivamente nos acompaña en un acto público, 19 horas. No sean ansiosos, esperen que la Presidenta pueda comunicar lo que pretende comunicar. Y respecto al tema de agenda pública de carácter internacional, la Presidenta siempre ha confirmado su presencia. Si es que se mantiene esa agenda internacional, seguramente lo cumplirá. Por lo menos eso es lo que tengo entendido hasta ahora. Esto puede cambiar, pero es lo que ha dicho públicamente. No sean ansiosos, esperen el acto. Paula D'Ambrosio de Canal 9. Recién usted mencionaba que la presidenta evalúa abrir algunos rubros de importación y esto fue muy solicitado quizás el año pasado, se había mencionado. ¿Podemos saber cuáles son esos rubros, si eso va a estar encaminado? Mire, cuando pusimos en vilo la discusión del tomate es porque efectivamente se planteaba una perspectiva o tendencia estacional. Ahora, todos dejaron de hablar del tomate, porque finalmente el tomate hoy tiene abastecimiento pleno a un precio razonable y compatible con las expectativas del consumidor. Pero uno siempre tiene que estar con las antenas puestas precisamente para verificar el comportamiento de cada uno de los precios. Lo que ha dicho la Presidenta de la Nación es que va a utilizar todos los instrumentos de política económica, inclusive la importación, a los efectos de que nadie se abuse del consumidor. Y esa es una manera de proteger el salario de los trabajadores y de los consumidores. Existen otros rubros en donde efectivamente la acción
es deliberada respecto a remarcaciones. Ejemplo, fármacos. Ahí hay una instrucción muy precisa de la Presidenta al Secretario de Comercio de la Nación para la convocatoria a todos los laboratorios, porque nosotros sostenemos que la remarcación en el rubro ha sido verdaderamente desopilante. En consecuencia, se aplicarán todas las medidas regulatorias por parte del sector público para que los precios sean definitivamente compatibles con la estructura de costos. Ministro Marcelo de Leo, Radio La Red, usted hizo mención días atrás y hoy nuevamente con la participación del narcotráfico y negocios ilegales en el mercado ilegal del dólar. Quería pedirle, como jefe de gabinete, un diagnóstico sobre el narcotráfico en Argentina. Tenemos ya triples crímenes, cocinas desbaratadas. Si Argentina sigue siendo un país de tránsito o ya lo podemos calificar de alguna u otra manera. Y además, saber si el gobierno va a tomar algún tipo de medida más dura o más frontal con un mercado ilegal, porque uno camina por la calle Florida y se encuentra con arbolitos vendiendo dólares. Si usted me está hablando de un mercado en el cual está metido el narcotráfico, quiero saber si va a haber algún tipo de medida más directa. Bueno, en principio lo que quiero transmitir es que el gobierno ha tenido una decidida acción respecto a el uso de todas las fuerzas de seguridad disponibles. Son 4 fuerzas federales que son aproximadamente 100.000 agentes dispersos en todo el país, atacando dura y tenazmente cualquier tipo de acción asociada al narcotráfico. Lo que quiero transmitir es lo siguiente. Cuando existen este tipo de transacciones ilegales, en definitiva lo hacen con un objetivo determinado, que es generar un mecanismo de depreciación de la moneda para comprar bienes muebles, bienes inmuebles a precios de remate. Y eso es lo que pretenden, que es afectar la riqueza de todos los argentinos. Entonces, las acciones que va a hacer el gobierno obviamente no la va a divulgar anticipadamente. Nosotros, todo lo que sea de carácter ilegal, vamos a combatirlos con una sola herramienta, la ley. Y pretendemos que la ley sea acompañada no solamente con acciones del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Judicial. Porque efectivamente aquellos quienes efectúan transacciones ilegales tienen que efectivamente estar sometidos a la Constitución y las leyes que reglamentan su ejercicio. Mire, no, lo que quiero transmitir es lo siguiente. Todas las acciones que están asociadas a una transacción ilegal es porque la transacción no es registrada. Ejemplo, y esto se lo digo a cualquier argentino. Usted tiene un salario, recibe un recibo por el salario que adquiere. Puede efectuar transacciones vía tarjeta de crédito. Digo, si usted quiere irse al exterior, con la tarjeta de crédito correspondiente va y hace las transacciones correspondientes. O sea, no tiene ningún problema porque tiene operación registrada. Y hay un mercado que funciona para las operaciones registradas. Ahora, si usted no quiere registrar las operaciones, está buscando un mercado absolutamente ilegal. Es un mercado no transparente. Por eso yo hacía referencia a que determinado tipo de medios de comunicación que son adalides de la transparencia desde el punto de vista del funcionamiento de mercados, no pueden estar entrampados en la publicación de un mercado de transacción ilegal. Esto es lo que reafirmo categóricamente y eso es lo que tiene que garantizar el gobierno, que las transacciones sean en el mercado formal. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya escuchábamos al jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, se refirió al crecimiento de YPF, entre otros temas, y también a la presencia hoy a las 7 de la tarde de la Presidenta de la Nación en un acto en el Salón Mujeres Argentinas en Casa de Gobierno. Bueno, momento de hacer una pausa.